desarrollando elementos que dejamos básicamente iniciados en las sesiones anteriores. Básicamente, pues vamos a trabajar sobre el tema de las personas, la clasificación de las personas jurídicas, y en nuestra sesión pasada, pues vimos las personas jurídicas individuales, y ahora pues nos corresponde el desarrollo de la temática de la persona jurídica colectiva. ¿Qué más podríamos platicar? Pues varios aspectos importantes. Primero, pues agradecer su asistencia puntual, y por deferencia a la misma, estaremos dando, en este caso, la oportunidad de que en estos últimos instantes puedan ustedes, en este caso, bueno, entonces, vamos a determinar, estamos con 72 asistentes en este momento, así es que, ¿qué es lo que nos corresponde? Pues tenemos por acá unos 3 minutos para poder generar o desarrollar un breve espacio de oportunidad para que ustedes puedan, en este caso, ingresar a nuestra sesión. Mientras ese momento llega, claro, pues vamos a dejar unos elementos importantes que sí, explicarlos, por supuesto, relacionados con la temática de nuestras sesiones presentes. Ustedes recordarán que hemos visto a través de estos componentes explicados en clase la importancia de conocer un concepto jurídico fundamental material como lo de la persona. Bajo esa perspectiva, entonces, hemos visto a estas alturas, claro, la etimología de la palabra persona, hemos visto también la evolución histórica, desarrollamos la definición, hemos desarrollado componentes importantes, tales como la persona en el derecho. También vimos en estas sesiones pasadas básicamente la clasificación, y claro, pues sobre esto es en donde vamos a enfatizar en nuestra clase de esta tarde. Veamos entonces que tenemos algunos elementos interesantes. Me parece que ya estamos a menos de un minuto para comenzar la actividad, y dando oportunidad de que puedan ingresar quienes lo han estado solicitando. Pues tenemos un quórum de 74 estudiantes en este momento. Entonces, vamos a disertar en esta tarde el tema relacionado con nuestra sesión virtual. Entonces, tal vez solo les rogaría, antes de comenzar, que me puedan informar si me escuchan, si hay algún inconveniente, y si está claro, pues en todo caso, pues me lo hacen ver. Pueden hacerlo en el chat, o si quieren abrir el micrófono, les encargaría. Si me escuchan sin ningún problema, y estamos, en este caso, en sintonía. Mario me indica que se escucha bien, está claro. Hendrix, pues gracias por su atención. Entonces, solo les voy a solicitar, claro, en este momento voy a silenciar el sitio para que ustedes puedan, en este caso, pues espero que no activen de manera voluntaria o involuntaria el micrófono. Entonces les encargo mucho para poder desarrollar sin ninguna interrupción la actividad, y que cuiden ese detalle, puesto que se hace necesario pues mantener el orden en esta aula virtual. ¿Qué tenemos entonces a estas alturas? Bueno, comenzamos entonces. Ya no hay nadie que solicite ingreso, con un quórum de 74 asistentes, pues comenzamos nuestra actividad. Tendríamos entonces en esta sesión la continuidad o continuación de un tema que comenzamos a ver en las sesiones pasadas, y era básicamente la clasificación de las personas. Ya hemos desarrollado estos componentes previos, y aquí fue donde nos quedamos en nuestra sesión pasada. Vamos a platicar de las personas jurídicas colectivas. Nosotros sabemos que los seres humanos, pues, por naturaleza, somos seres sociales, la naturaleza gregaria del hombre. Allá atrás en la historia, pues ya sabemos y vimos que desde la época de Aristóteles, por ejemplo, que establecía que aquel ser que pudiese prescindir, que no necesitase de la sociedad
pues podía ser dos cosas, o un dios o una bestia o un animal degradado. Entonces estamos viendo que se hace necesario entender de que desde época antigua los seres humanos se han percatado de la impotencia de poder realizar los más variados fines de manera aislada. Entonces se requiere como una condición de vida, sobrevivencia o supervivencia, el estar unidos. Por esa razón se ha visto, por esa necesidad de supervivencia, pues buscar la cooperación con sus semejantes. En esta forma de organización, pues nosotros vemos sociedades tan rudimentarias como una manada primitiva, horda salvaje, etcétera, en donde vamos a ir viendo que se desarrolla la asociación y la cooperación mutua para alcanzar los más variados fines. ¿Esto qué significa? Que esto no es nada nuevo. Desde la antigüedad, pues la forma de organizarse y unirse para lograr distintos objetivos, pues es parte de el desarrollo de estas actividades humanas. Por lo tanto, a través de la historia, estas asociaciones conformadas por seres humanos le han interesado al derecho. Entonces, por supuesto, estamos viendo que las organizaciones sociales, la manera en que las mismas se han desarrollado desde esta perspectiva de análisis materialista, vemos que allá en el modo de producción esclavista, pues se conforma la organización jurídico y política como organización que es el Estado, dotada de un poder supremo de dominación, se ejerce sobre una población asentada en un territorio determinado. Entonces hemos visto cómo se va desarrollando la idea y la forma de organizar a estos entes resultantes de la asociación. El mismo Estado pues, se constituye en una forma de organización social. Entonces, vemos que se ha dado esta característica. Lo que nosotros hoy en día conocemos como una persona jurídica colectiva, ya se nos había anticipado en la sesión anterior, pues es más, pues es necesario destacar que lo que se conoce como persona jurídica colectiva es el aporte o resultado de tres corrientes del pensamiento, el derecho romano, el derecho germánico y el derecho canónico. Por lo tanto, estamos viendo que existe toda una teoría que se constituye en un marco teórico conceptual sobre el tema de la persona. Entonces, bajo esta perspectiva, entonces estamos viendo que ya no solo es la atención en la persona jurídica individual, sino que ahora pues, se comparte ese espacio dentro de la clasificación con las personas jurídicas colectivas, no solo la individual, sino también la colectiva. Entonces, concebir a la persona jurídica ya no solo en esa individualidad, sino también en función de la colectividad. ¿Qué podría comentarles? Nosotros vemos que esas asociaciones, que al final de cuentas, al tener un reconocimiento propio, tienen identidad propia. Una identidad que es distinta a los miembros que la conforman. Puede ser que Juan, Pedro y Pablo se unan para conformar una sociedad anónima, por ejemplo, pero ese ente derivado de la asociación es distinto de los miembros que la conforman individualmente considerados. Y así lo establece también nuestro Código Civil. Entonces, bajo estos aspectos, la persona jurídica colectiva pues trasciende los límites de tiempo. No obstante, pues pueden cambiar las personas jurídicas individuales que la integran. Podrán haber personas individuales que integraron una sociedad anónima, pero bajo esta situación, 20, 30, 40, 50 o 60 años atrás, pues hay ya básicamente pues la ausencia física de las personas que pudieron integrarla, pero en la persona jurídica colectiva como sociedad anónima continúa. Entonces trasciende las generaciones. No digamos, por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es una persona jurídica colectiva con más de 300 años de tradición y de existencia. Pues claro, hemos visto diversas generaciones a través de los siglos en donde han ido sustituyendo a las personas individuales que la integran, pero la persona jurídica colectiva, la Universidad de San Carlos, pues es una institución que pues prevalece y permanece a pesar del tiempo y la distancia.
¿Qué más podríamos platicar? Que estos entes colectivos, entonces, pues básicamente están conformados por asociaciones de estas personas. Y quiero que pongan atención en algo que es necesario entenderlo. Las personas jurídicas colectivas se pueden formar por la unión o asociación de personas individuales o podrían ser que se conformen por personas colectivas. De esta manera, vemos que bajo este aspecto, el Estado, a esos entes resultantes de la asociación, que puede, como lo repito, estar integrado por personas individuales o por personas colectivas, pues el derecho le reconoce la calidad de sujetos de derecho, les otorga personalidad jurídica y por lo tanto, pues se les reconoce, derivado de la personalidad, la calidad de persona que tienen, pues adquieren atributos. Dentro de estos podemos mencionar la capacidad, ese grado de aptitud para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué tendríamos entonces que entender? Algo interesante. Una sociedad anónima, por ejemplo, Juan, Pedro y Pablo, pues conforman una persona colectiva, pero también una persona jurídica colectiva puede integrarse por dos o más personas colectivas. Y, por ejemplo, podríamos mencionar en la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, entre otras, para establecer o citar que los miembros de esas instituciones a nivel internacional son estados. Por lo tanto, estos estados son personas jurídicas colectivas de derecho público y que se han unido para conformar a una persona jurídica colectiva. Entonces, ¿qué tendríamos en esta situación? Claro, pues se nos pide la definición de lo que es la persona jurídica colectiva. Hay varias definiciones, por supuesto, pero vamos a entender que tratadistas de la talla de Francisco Ferrara nos dice que son asociaciones o son instituciones formadas para la consecución de un fin y que están reconocidas por el ordenamiento jurídico como sujetos de derecho. Esta es una de tantas definiciones que van a encontrar ustedes en la literatura jurídica en torno a lo que es la persona colectiva. Ahora bien, es importante destacar que autores de la talla de Gastoro y Acosta, pues también definen a las personas jurídicas indicando que las personas sociales, que es otra denominación que se les puede dar, personas morales, simplemente personas jurídicas o personas abstractas, pues son seres abstractos o de razón, formados por la colectividad de personas, un conjunto de bienes, que tienen por objeto realizar un fin humano legítimo y son capaces de derechos y obligaciones. Y de esta forma encontraremos definida a la persona colectiva bajo diversas perspectivas de análisis, pero aquí tenemos en esta presentación pues una de tantas definiciones. Lo que nosotros vamos a destacar son componentes esenciales o elementos que de alguna manera pues se hacen necesarios para conformar la definición de la persona jurídica colectiva. ¿Qué podría comentarles? Dentro de estos componentes vemos que podemos destacar, principio 4, la pluralidad de sujetos, un fin, un patrimonio y el reconocimiento. Estos elementos que conforman a la persona colectiva, pues nos están enseñando, pues básicamente, que hay componentes que hemos de considerar cuando estudiamos a la denominada persona jurídica colectiva. Por supuesto, se necesitan por lo menos dos sujetos de derecho personas para conformar una persona jurídica colectiva. Esta se caracteriza, en primer lugar, pueden ver dos posibles situaciones. Que esos sujetos que la integran, como podría ser, por ejemplo, los colegios profesionales o la sociedad anónima anteriormente mencionada, pues van a estar integradas por dos o más personas jurídicas. Entonces, puede darse la opción de que la persona colectiva, su dimensión jurídica, esté integrada por personas jurídicas individuales. Pero también, en el segundo ejemplo, instituciones como la ONU, la OEA, son personas jurídicas colectivas que están integradas por estados. Y los estados, pues, conforman
este caso, personas jurídicas colectivas a su vez son personas jurídicas de derecho público. Entonces, bajo estos elementos, pues establezcamos que no solo podrán ser personas individuales, sino también colectivas, quienes integran a las personas jurídicas colectivas. Bueno, ¿qué podríamos establecer acá? Pues habíamos mencionado un fin. Por supuesto, se necesita que hayan metas, objetivos por alcanzar, y pues, de alguna manera esto constituye la finalidad. Los autores, cuando abordan el tema de las personas colectivas, bajo una perspectiva del derecho privado, nos indican que la finalidad que se persigue o se pretende alcanzar a través de la constitución de una persona jurídica colectiva debe ser llenar tres condiciones: debe ser lícito, debe ser posible y determinado. Bajo estos contextos, entonces, vemos que son fines que se proponen en el ámbito del derecho privado. Y así lo manifiesta el profesor de Derecho chileno Máximo Pacheco cuando aborda el tema relacionado con el fin. Sin embargo, podría decirles que en el ámbito del derecho público, muchas veces el reconocimiento que se ha dado a ciertos entes resultantes de la asociación de varias personas individuales no necesariamente cumplen con ese fin. Basta, por ejemplo, mencionar el caso, ustedes conocen que en Guatemala durante más de 3 décadas se dio un conflicto armado interno que culminó con la suscripción de los tratados, en este caso, que son los acuerdos de paz firme y duradera. En el caso de los acuerdos de paz firme y duradera, vemos a los sujetos partes. Estuvo en momento dado el gobierno de la República de Guatemala de turno en representación del Estado de Guatemala, y por otro lado estuvo la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, una organización subversiva que, por supuesto, signó y suscribió junto con el gobierno de la República, representando al Estado, pues esos acuerdos de paz firme y duradera. Lo que vemos acá es que en la perspectiva del ámbito del derecho público y básicamente a nivel del ámbito internacional, del derecho público internacional, se reconoce en la calidad de sujetos de derecho. Aquí podemos hablar del tema de los insurgentes o beligerantes, el mismo concepto de la humanidad, que son vistos desde la perspectiva del derecho internacional público como sujetos también de derecho. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que esta organización, que inicialmente, pues en la clandestinidad y en la subversión, pues intentó deponer al gobierno de turno. Entonces, pues en esa época, me refiero a la suscripción de los acuerdos de paz, entonces era una entidad que se encontraba pues no reconocida por la finalidad lícita que pretendía. Era una cuestión en un momento dado de subversión del orden. Esto no implica emitir criterio crítica, simple y sencillamente pues hemos de establecer que eran los subversivos. Entonces, con el paso del tiempo, claro, vemos que esta institución solicitó formalmente y se constituyó como un partido político que ha participado en diversos eventos políticos electorales. Entonces, en ese momento histórico, pues vemos que la óptica del derecho internacional público no necesariamente iba a establecer que esa finalidad iba a ser lícita, posible y determinada, sino que en su momento histórico, pues, y que tuvieron el reconocimiento por el derecho internacional público en su calidad de insurgentes, beligerantes, pues recibieron la categoría de sujetos de derecho y por eso signaron o suscribieron esos acuerdos de paz. Bueno, hecha la aclaración, pasamos a otro componente. En el ámbito de los elementos se habla del patrimonio. Claro, vamos a entender que para poder alcanzar los fines se requiere contar con los recursos o los medios, en este caso para poderlo hacer, y aquí una concepción civilista que es de derecho privado, pues nos dice que las personas jurídicas colectivas deben tener un patrimonio. De hecho, cuando nosotros hablemos de los atributos de las personas, se va a mencionar el patrimonio. Este es definido como conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones. Por supuesto, pertenecen a la persona y son susceptibles de una estimación o ponderación económica. Esto genera entonces
que se mencionan el componente, según esa concepción de derecho privado, que debe tener la persona colectiva en su acepción jurídica. El último, y no por ello menos importante, elemento es el reconocimiento. Claro, ustedes habrán escuchado que para poder ser considerado sujeto de derecho o persona se requiere estar investido de personalidad jurídica. Esta personalidad jurídica es el reconocimiento, por supuesto, que el ordenamiento jurídico creado por el Estado le va a otorgar a ese sujeto para poder entrar en el mundo de lo jurídico. Y es gracias a ese reconocimiento que se reconoce básicamente a la persona jurídica colectiva. Y por lo tanto, al momento de ser considerado como sujeto de derecho o persona, pues esta va a formar una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados. Este último componente aparece en nuestro Código Civil relacionado con básicamente este tema. Luego tendríamos la crítica a la legislación. Entonces, vamos a establecer lo siguiente. Quiero que lean ustedes, en este caso, la que aparece en pantalla para hacer algunas reflexiones importantes. En nuestro Código Civil, pues tenemos en el libro primero el Decreto Ley 106, el tema de las personas y la familia. Básicamente, los elementos que podemos ver o establecer aparecen en estos términos y en los capítulos que ustedes ven en pantalla. Si ustedes se dan cuenta, vamos a encontrar lo siguiente. Ustedes pueden ver que nuestro Código Civil genera básicamente un criterio de clasificación. Si ustedes lo leen, podrán ver que en el primer capítulo se le denomina de las personas individuales, para hacer referencia a la persona jurídica individual, física o natural. Y en el capítulo 2 se regula el tema denominado de las personas jurídicas, para referirse a las personas jurídicas colectivas, morales o abstractas. La crítica que se hace es básicamente sobre esta forma en la que nuestro Código Civil desarrolla o se refiere a las personas jurídicas en términos generales. Yo podría hacer una pregunta. Si ustedes se dan cuenta, pues, tener por un lado una persona individual y una persona jurídica, pareciera que la persona individual no es jurídica. ¿Notan ustedes esto? No es jurídica. Esto genera entonces la posibilidad de que en este caso entendamos que si existe norma que la regule, va a ser jurídica. Porque el hecho de que la persona individual con la persona colectiva sean jurídicas es porque ambas están reguladas por la ley. Entonces, el calificativo jurídico les corresponde a ambas. No está reservado el carácter jurídico solo a la persona colectiva, más no así a la persona individual. Claro, algunos de ustedes podrán pensar, bueno, es que así está en la ley, sí, pero como estamos realizando un análisis también científico y doctrinario, pues entonces debemos establecer de que no caigan en el error ustedes, porque podría haber una pregunta de examen técnico profesional en el área del derecho civil, por ejemplo, y si les preguntase a ustedes, pues establezca o argumente si la persona individual tiene carácter jurídico. Y alguno podría pensar y podría caer en el error de decir que no, porque la persona individual está regulada de esa manera y la que es jurídica es la otra clase de persona. Entonces, lo básico, lo esencial es establecer que lo jurídico está determinado por la normativa que la regula. Entonces, ambas son personas jurídicas y por lo tanto, tan jurídica es la individual como la colectiva, puesto que ese carácter lo otorga o lo da la ley. ¿Qué más podríamos platicar?
Bajo estos términos, entonces, estaríamos viendo estos elementos que se hacen indispensables o importantes. De esta manera, ustedes podrían determinar y entender que hay algunos elementos que se hacen necesarios y es la respectiva condición que es formal para la constitución de la persona jurídica. En este caso, la personalidad. Y tanto la individual como la colectiva pues requieren de personalidad jurídica. La personalidad, entonces, si nosotros necesitamos definirla, ya lo he mencionado, como envoltura jurídica o investidura, le permite a la persona, ya sea en su dimensión individual o colectiva, entrar en el mundo de lo jurídico como sujeto de derecho y por lo tanto lo acompaña durante toda su existencia. De esta manera, si la condición para ser reconocido persona es estar investido de personalidad, pues vamos a encontrar autores de la talla del jurista español Federico Puig Peña, que nos dice que la personalidad, y eso es en la acepción jurídica del término, es una condición que el derecho exige y confiere. ¿Para qué? Para entrar, para tomar parte en el mundo de lo jurídico. Esa investidura actúa como una condición sin la cual no se podría proyectar o recibir efectos jurídicos. Entonces se ha equiparado como una especie de marchamo sin el cual no se podría entrar básicamente en el campo de la juridicidad o juricidad. Por lo tanto, entendamos que somos personas y solo sí se nos ha otorgado investido de personalidad jurídica. Bajo ese contexto, entonces, vamos a establecer algunos elementos importantes relacionados con estas denominadas teorías de la personalidad. Ahora, si nosotros estamos diciendo que tanto la persona individual como la persona colectiva requieren de personalidad jurídica, la pregunta sería esta. ¿Y en qué momento se otorga o confiere la personalidad? Pues básicamente lo que vamos a encontrar es que aparecen las teorías de la personalidad, en este caso, en la aclaración, por su propia naturaleza, estas teorías son aplicables exclusivamente a las personas individuales en su dimensión jurídica. La teoría de la concepción, teoría del nacimiento, teoría de la viabilidad y una teoría mixta o ecléctica. Entonces, estas teorías que nosotros tenemos básicamente son las que nos mencionan el momento dentro del cual se otorga la personalidad jurídica y, por lo tanto, se es persona en esa acepción o dimensión individual. Claro, para las personas colectivas no son aplicables esas teorías que ustedes tienen en su pantalla, son reservadas exclusivamente para las personas individuales. ¿Qué podríamos platicar en torno a esta temática? Pues lo que vamos a encontrar en la teoría de la personalidad aplicable a las personas individuales está la teoría de la concepción. Esta teoría pues es muy tradicional, nos dice que la personalidad civil inicia al momento de la concepción, en el momento en que el óvulo es fecundado por el esperma y ha habido concepción, en ese momento mismo, pues estas teorías nos dicen que en ese momento el ordenamiento jurídico le reconoce a ese ser que ha sido concebido, le otorga personalidad jurídica y por lo tanto desde ese momento va a ser persona. Bajo estos aspectos, nosotros podemos establecer que de alguna manera, pues hay autores que nos dicen que ese es el principio donde debe otorgarse la personalidad a ese ser concebido. Y claro, pues eso ustedes podrán darse cuenta, nuestra misma Constitución Política de la República garantiza y protege la vida humana desde su concepción y esto genera entonces elementos interesantes e importantes. Esa es una teoría, entonces es proteger la existencia humana aún antes de que nazca, entonces estamos viendo que
se le está reconociendo. Claro, pues nosotros tendríamos una teoría posterior, es la teoría del nacimiento. La teoría del nacimiento, en este caso, genera básicamente la posición que nos dice que la persona jurídica individual empieza, por supuesto, a ser tal y por ende se le otorgan vistes de personalidad al momento en que ha nacido. Entonces, el momento en que el feto es separado del claustro materno, entonces, al momento en que esa criatura ha nacido, es el momento propicio para otorgarle a ese ser básicamente la personalidad jurídica y por lo tanto que sea considerado persona en el mundo del derecho. Nosotros podríamos establecer las teorías van, teorías vienen, pero bajo estos aspectos aparece una tercera teoría, la teoría de la viabilidad. Esta teoría establece que no basta el hecho de la concepción, no basta el hecho del nacimiento, sino que también requiere de que ese ser que ha nacido, pues haya presencia de signos vitales en el recién nacido. Esto es, debe nacer en condiciones de viabilidad, que pueda seguir viviendo por sí mismo. Entonces, fuera, por supuesto, el claustro materno. Entonces, noten que le adiciona algo extra a los requisitos para determinar la personalidad y es que haya presencia de signos vitales en el recién nacido que le permitan seguir viviendo por sí mismo. Esto es, nazca en condiciones de viabilidad. Bajo estos elementos, entonces, podríamos establecer, para ir finalizando, que hay una posición mixta o ecléctica relacionada con las teorías de la personalidad aplicables a las personas individuales y que nos dicen en esta posición pues se combinan pues, dos o más criterios de los anteriormente mencionados. Fija el inicio de la personalidad en el momento de nacimiento, pues puede reconocer al concebido ciertos derechos bajo la condición de que nazca en un momento dado en condiciones de viabilidad. Bajo estos términos, podríamos ver que hay posiciones encontradas entendiendo la teoría reconocida en las legislaciones estatales, así es como se le va a dar la calidad de sujeto de derecho persona. Claro, para ir terminando y finalizando el tema que les tengo preparado para esta tarde, ya que tengo un compromiso en un momento dado y pues voy a tener en un momento dado que dejar algunos aspectos para la próxima sesión. Tenemos que en el Código Civil aparece el artículo primero y básicamente nos dice, y si ustedes lo leen, la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Si lo dejamos hasta acá, pues podríamos pensar que es la teoría del nacimiento, pero sigue el artículo. Sin embargo, al que está por nacer, y la pregunta sería, ¿quién es el que está por nacer? El que ha sido concebido. Entonces se le considera nacido para todo lo que le favorezca, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Esto genera los elementos importantes o interesantes. Si ustedes lo analizan, vamos a encontrar que por un lado encontraríamos pues que se hace alusión o referencia al nacimiento, a la concepción y se menciona la viabilidad. Entonces, si nosotros lo vemos bajo esa perspectiva, podríamos hacernos la pregunta, ¿y cuál será la teoría que desarrolla nuestro aspecto, en este caso, interesante? Y sería la posibilidad de que haya una, podemos decir así, combinación. Dos aspectos que son necesarios puntualizar. Uno sería establecer dónde o cuál es la teoría que en este caso podemos establecer la clase de teoría aceptada. Pero hay dos posiciones. Hay quienes argumentan que esta teoría de nuestro Código Civil es una teoría mixta o ecléctica. Pero hay otros autores que son la minoría, que nos dicen que la teoría que acepta nuestro Código Civil es una teoría del nacimiento.
Pues bien, bajo estos aspectos podemos establecer que podrán encontrar ustedes autores nacionales que nos dicen que es la teoría del nacimiento la que está en nuestro Código Civil, y son minoría, pero la gran mayoría coinciden en que esta es una teoría mixta o ecléctica establecida en nuestro Código Civil para referirse al momento en el cual inicia la personalidad jurídica y por lo tanto se es persona jurídica individual. ¿Qué tendría? Pues por lo menos para comentarles, para ir cerrando ya esta temática, nuestro código nos expresa esa posibilidad de reconocer la combinación de teorías. Sin embargo, el criterio menos generalizado pues, nos dice que es la teoría del nacimiento. Entonces, lo que podríamos establecer como una conclusión será, pues básicamente, indicar de que la gran mayoría nos dice que es mixta o ecléctica, pero ustedes no serán sorprendidos en el momento en que encuentren que alguien opine que es la del nacimiento, pero bajo ciertas modalidades. ¿Qué podría comentarles? Pues entonces, eso es para las personas jurídicas individuales, dado que la personalidad jurídica también es necesaria condición para ser persona en el mundo del derecho. Para el caso de las personas colectivas, pues entonces nosotros, para la persona individual, ¿cuándo comienza la personalidad? Pues en este caso acá, para las personas individuales. Pero para las personas colectivas, claro, a las personas colectivas no podemos, en este caso, aplicarles las teorías anteriormente mencionadas, por su propia naturaleza. Porque una persona jurídica colectiva no es concebida, pues no nace, no va a tener presencia de signos vitales. Entonces, si nosotros entendemos que para las personas colectivas, lo que determina ese momento del inicio de su personalidad y por lo tanto va a tener la categoría de persona jurídica o sujeto de derecho, va a ser la normativa contenida en una ley específica que la regule y que le sea aplicable. Por ejemplo, si lo que se pretende es constituir una sociedad anónima, que podría ser bajo esa denominación, entonces podríamos entonces indicar que tendríamos que ver cuáles son las normas aplicables y aquí nos vamos al ámbito de nuestro Código de Comercio y que va a establecer pues los requisitos y la forma de constitución y básicamente todas las formalidades que han de cumplirse para poder constituir una sociedad anónima y que al final de cuentas pues, va a ir a ser inscrita o registrada en el Registro Mercantil General de la República. Si lo que se pretende básicamente es la constitución, por ejemplo, de un partido político, esta agrupación política con aspiraciones a constituirse como persona jurídica colectiva, pues obviamente pues vamos a establecer la aplicabilidad de la ley electoral y de partidos políticos. Por supuesto, los trámites que tendrán que seguir ante el Tribunal Supremo, en este caso, electoral y pues, básicamente pues, establecer los registros respectivos como una entidad de derecho público que sería el partido político. Si, por ejemplo, lo que se pretende es la constitución, por ejemplo, de un sindicato de trabajadores, por supuesto, entonces tendríamos que aplicar la legislación laboral, nuestro Código de Trabajo y los requisitos para la constitución de un sindicato como persona jurídica colectiva. Lo mismo sería si se trata de una iglesia, de alguna denominación o culto, una asociación civil. Entonces, llegamos a la conclusión que el momento en que se les otorga personalidad jurídica va a estar determinado, pues básicamente por la legislación que le es aplicable dependiendo la naturaleza de la persona jurídica colectiva. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues ustedes pueden darse cuenta que tanto la individual como la colectiva pues requieren pues, tener personalidad. Entonces, las teorías anteriormente mencionadas, concepción, nacimiento, viabilidad, mixta o ecléctica, son reservadas para las personas individuales. Entonces, nosotros estamos viendo
que, así como se los había comentado, dependiendo del tipo o clase de persona jurídica colectiva, pues así va a ser la legislación y así se estará determinando en la misma el momento en que se les va a dotar de dicho reconocimiento, cómo lo sería la investidura de esa personalidad jurídica. ¿Qué podríamos platicar? Varios temas. La ley de mérito, la ley aplicable, en este caso un código de comercio, un código civil, si hay una asociación civil, pues vemos una ley electoral de partidos políticos. Bajo estos contextos, pues estamos nosotros viendo que ese va a ser el momento en el cual se les otorga su personalidad. Entonces, no hay un procedimiento uniforme, puesto que cada legislación pues contempla sus respectivos requisitos. Bueno, entonces, ¿qué tendría, por ejemplo, con ustedes? Vamos a establecer, básicamente, regresando acá con ustedes, pues, dadas las circunstancias, entonces, si nosotros nos damos cuenta, podríamos ver, claro, en las preguntas que ustedes tienen, entonces, bajo estos aspectos, podríamos encontrarle lo siguiente. Si nosotros nos damos cuenta, aparecen en esta situación pues elementos necesarios como para poder generar algunas reflexiones. El tema es amplio, claro, es un tema extraordinariamente interesante y apasionante también, pero lo que nosotros nos vamos a dar en este caso a la tarea es de ir poco a poco incursionando en es la introducción a esta temática básica de los conceptos jurídicos de carácter fundamental, material y es el de la persona. Bueno, en todo caso, pues disculpen las interrupciones, hay algunas situaciones interesantes que se presentaron. En todo caso, voy a generar en esta situación pues la oportunidad, si ustedes desean generar alguna pregunta, en este momento activo básicamente el micrófono para ustedes y que de alguna forma pues tengan a bien pues realizar alguna pregunta o comentario bajo los elementos propios de lo que hemos explicado. En la próxima sesión, por supuesto, pues vamos a desarrollar ese tema de los atributos para ir finalizando. Claro, es un tema amplio de la persona. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos varios aspectos, tenemos algunos elementos importantes que determinar. Claro, es un tema que es parte de la teoría del derecho civil. Estos temas ustedes los van a volver a retomar y se los volverán a explicar en el tercer semestre, pero forma parte del curso de introducción al derecho 2, desarrollar este concepto jurídico fundamental material tan importante como la persona. Entonces, ¿qué tenemos a estas alturas? Pues está abierto el micrófono, si ustedes tienen alguna pregunta o comentario. De lo contrario, pues no me resta más, pues mil disculpas. El fin determina la personalidad jurídica de las personas colectivas. Podría interpretarse, Christopher, imagínense que si lo que se pretende es dedicarse al comercio, a la venta de productos en seres, pero bajo la figura de una sociedad anónima, entonces, si es comercial, entonces vamos a establecer que necesitará ese ente colectivo configurarse bajo el esquema de una sociedad anónima, una sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, responsable limitada. Entonces, y tendrá la aplicación de la legislación comercial o mercantil aplicable. Por supuesto, imagínense ustedes que si lo que se pretende es participar en los eventos político-electorales, alcanzar el poder político, el poder supremo de dominación, lo que nosotros vamos a encontrar sería que entonces, dado que ese es el fin, es político, entonces se tendrá que conformar y estructurar las formalidades y cumplir con esas formalidades que aparecen en la ley electoral y de partidos políticos.
Entonces, si es una iglesia o es una asociación civil que no tenga finalidad lucrativa, entonces vemos que le van a aplicar la legislación. Entonces, no tanto es que el fin determine la personalidad, sino que el momento en el que se le otorga la personalidad jurídica a las personas colectivas va a estar determinado por, en este caso, el tipo o clase de persona que se pretenda. No sé, Christopher, si estamos claros en esto, entonces mil disculpas por las interrupciones anteriores. En todo caso, pues estaríamos, si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, pues con todo gusto, pues este es el momento para hacerlo. Si no es así, pues se me presentó una contingencia de último momento. Espero, pues por supuesto, con su comprensión, pues que me sirvan disculpar. Voy a dejar hasta acá esta explicación y obviamente espero, pues, poder continuar con ustedes en la próxima sesión. Sin más, pues gracias por su atención, por su puntualidad y pues también les comento y ya las calificaciones las he estado cargando a la base de datos, pues hay muy buenos resultados y pues en su momento oportuno serán ustedes enterados del resultado de su evaluación. Así es que felicitaciones, pues hay muy buenos resultados, así es que nos vemos en la próxima, les deseo una feliz tarde y hasta pronto y mil disculpas por en este caso, las respectivas, el respectivo recorte que vamos a hacer unos breves minutos en nuestro tiempo. Hasta pronto, mis amigos. Nos vemos en la próxima y gracias por su asistencia. Feliz tarde a todos. Feliz día. Gracias, licenciado. Chao, feliz tarde. Se cuidan bastante.